¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nuestra invitada de hoy es una mujer que ha hecho y sigue haciendo historia al convertirse en la primera vicegobernadora hispana del estado y la segunda del país. Una mujer nacida en Miami, de padres cubanos, con una historia como la de tantas familias cubanas obligadas al exilio, en la que su padre tuvo que escapar dejando a su mamá y a su hermana en Cuba, esperando esa oportunidad hasta lograr un reencuentro. Algo que se materializó tras mucho tiempo de separación, sacrificio y nostalgias. Quizá por eso Jeanette Núñez, indiscutible mano derecha del gobernador Ron DeSantis y su invaluable ancla con los hispanos de la Florida, sabe lo que es la ausencia de libertades y la violación de los derechos más fundamentales de los regímenes dictatoriales, esos que empujan a la muerte, a prisión o al destierro a quienes opinan diferente. Una mujer que puede predicar con el ejemplo y a quien desde diferentes flancos del Partido Republicano siempre han alabado su capacidad de liderazgo y servicio público. Y es que tras convertirse por primera vez en representante estatal en el 2010 y ganar las sucesivas reelecciones en el 2012, 2014 y 2016, Jeanette Núñez conoce muy bien la política legislativa y sabe lo que es pelear en Tallahassee por sacar adelante los proyectos que beneficien a su comunidad. Orgullosa de sus raíces latinas, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, desborda cubanía y es un ejemplo en el que muchas mujeres podemos mirarnos, sobre todo cuando hablamos de romper el famoso techo de cristal y de alcanzar nuestras metas con dedicación y con profesionalismo, frente a quien también siendo mujer y en cada aparición pública, pues el cargo de vicepresidente de la nación más poderosa del mundo le queda tan grande. En un momento donde los regímenes totalitarios siguen tratando de extender sus tentáculos para desestabilizar América Latina y esta administración sigue dando palos de ciego en materia económica, migratoria, social, seguridad y política, el estado de la Florida es una especie de oasis en medio del desierto donde el gobernador DeSantis y Jeanette Núñez lo han hecho posible. Hoy en El Espejo conversamos con ella. Bueno, pues yo les decía que hoy El Espejo se ilumina con luz propia porque está con nosotros Jeanette Núñez, vicegobernadora de la Florida. Muchísimas gracias, vicegobernadora, por acompañarnos. Cómo no, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo hoy. No, de verdad que un verdadero placer. Yo siempre he dicho que una de las cosas más admirables es cuando tienes la oportunidad de conversar con una mujer de la que se aprende y se aprende mucho. Y es difícil, ¿verdad?, siendo mujer, abrirse ese hueco. Usted ha roto historia en dos ocasiones y lo ha hecho además muy bien. Bueno, gracias, pero de verdad lo que he podido lograr, lo he podido hacer por los sacrificios, lo que ha hecho mis padres para mí y la comunidad en sí. Sabemos que aquí el sur de la Florida es una área donde hay tantos latinos de todas partes y para mí ser parte de esta comunidad es de verdad es un orgullo. Y sobre todo representar un estado como la Florida, que en todo el país, honestamente, es alabado como un estado oasis diferente a lo que se está viendo en el resto de los Estados Unidos. En el caso concreto de lo que está ocurriendo en Ucrania, porque obviamente tenemos mucho que hablar, pero lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿cómo lo está manejando esta administración? ¿Cree usted que los desaciertos en política exterior con lo ocurrido, por ejemplo, en Afganistán, están pasando factura? Bueno, yo creo que nosotros hemos estado firmes en que lo que consideramos el desastre de la política al nivel federal de la administración Biden, tanto como el hecho de lo que hicieron en Afganistán, como lo que es el desastre en la frontera y ahora incluso lo que está pasando en Rusia. Es algo que nos impacta a todos, aunque lo que es Rusia y otras partes son muy lejos de aquí de la Florida, pero sí aquí la Florida entiende muy bien el tema de la libertad. Yo creo que no hay un estado en nuestro país que lo entiende mejor que la Florida y no hay una área que lo entienda aún más que lo que es el sur de la Florida. O sea que lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, es algo que nos va a impactar, tanto como el hecho de la gasolina y los precios, pero eso ya viene hace tiempo, o sea que no lo pueden considerar que eso todo fue parte de lo que está pasando en la invasión. Eso lleva ya tiempo aumentando debido a la política desastrosa. Claro, porque ese es un punto. Cuando tú escuchas, por ejemplo, la justificación de que ahora toda la culpa es de Rusia, la inflación lleva acumulándose pues prácticamente un año y lo hemos ido viendo cómo subía. La gasolina está por las nubes y no precisamente por un problema de lo que está ocurriendo en Rusia, sino por el apego que tenemos que tener a Rusia precisamente por lo que ha ocurrido acá.
Sí, porque la administración en el primer día, ellos tomaron la postura que iban a derrumbar todo lo que se había hecho para asegurar que los Estados Unidos fuera independiente con el tema de la energía. Entonces, las decisiones que han tomado llevan impacto mes tras mes y lo hemos visto en la inflación que está en un nivel más alto que hace, yo creo que más de 40 años. La gasolina también aumentando en cuestiones que nunca hemos visto. Hoy mismo yo tuve que ir a poner gasolina en el carro y me quedé anonadada. No es posible que podemos seguir costeando lo que es los aumentos y yo creo que obviamente eso ha sido una falla muy grande al nivel federal. Sobre todo porque cuando uno habla de las políticas verdes, el planeta no acaba en Estados Unidos. O sea, cuando tú dices no quiero que se abran oleoductos aquí en Estados Unidos, pero sigues teniendo que depender de los oleoductos que se hacen, incluso pidiendo que se produzca mucho más. En Rusia, por ejemplo, en cualquier otro lugar, estamos dentro del planeta Tierra, es decir, es bastante difícil de poder digerir. Pero yo quiero hablar un poquito de la legislatura, que acaba de terminar y ha habido varios proyectos que han pasado, algunos que no han pasado de la forma que se quería. Por ejemplo, el tema de la gasolina, que estábamos haciendo alusión. Se ha desestimado la suspensión temporal del impuesto estatal a la gasolina. Sí, bueno, el gobernador al inicio de la sesión legislativa que empezó en enero, sabiendo que la gasolina en ese momento estaba cara y lo que hemos visto es que ha aumentado mes tras mes, él pidió que la legislatura considerara una exención de lo que es los impuestos de $1,000 millones. Ellos, en fin de cuentas, ellos son los que tienen que hacer el presupuesto, el acuerdo que llegaron es la exención de los impuestos por un mes, creo que empieza en el mes de octubre. Otro tema, por ejemplo, ha sido el tema de la educación sexual en las escuelas públicas. Esto ha sido un tema, yo lo digo incluso como mamá, a mí me ha preocupado muchísimo que se tratara a los padres de terroristas en otros estados del país simplemente por estar involucrado en lo que debe ser una decisión de la familia y no la decisión de una escuela, sobre todo cuando son niños pequeños. Es obvio que la agenda de la izquierda radical quiere eliminar los padres en todo lo que es las decisiones de los niños, tanto en la educación como en las cuestiones de salud y esta propuesta de ley. Yo estoy muy disgustada de la manera que han tratado de caracterizar esta propuesta de ley, porque simplemente es una ley para empoderar a los padres, tomar esa decisión, asegurar que los niños en grados de kindergarten hasta el tercer grado no sean expuestos a una materia que en mi opinión muchos padres no están de acuerdo. Cada cual tiene sus valores, cada cual tiene sus ideas, pero las escuelas no deberían de estar involucrándose en esos temas cuando hay tantas cosas importantes. Asegurar que nuestros niños sepan leer bien, la matemática, la ciencia. Y yo creo que también otra parte de la ley que no quieren hablar es que es para asegurar que las escuelas no pueden ocultarle a los padres cuando hay algún tipo de servicio, lo que sea mental, física, de salud, y eso no está justo, que una escuela vaya a involucrarse en esas decisiones sin informar a los padres. Y hay muchas cosas que asustan, vicegobernadora. Por ejemplo, yo siempre he sido de las que piensan que el racismo no se puede vencer siendo más racista. La violencia no se puede vencer siendo más violento. O sea, se tiene que predicar realmente con el ejemplo. Y hemos vivido en un momento, después de la muerte de George Floyd, en la que hubo una especie de desajuste, por así decirlo, donde hemos visto incluso, hemos contemplado imágenes de estudiantes blancos teniendo que arrodillarse para pedir perdón por ser blancos a estudiantes negros. Eso es como querer reinventar la historia. También la legislatura ha puesto un punto al tema de la teoría crítica de la raza. Sí, y yo creo que eso también es muy importante porque, como explicaste, no es justo que vayan a volver a reinventar lo que es el racismo solo por el hecho de que un niño es blanco, otro es afroamericano, otro es hispano. Hoy tenemos que enfocarnos en los temas, en la materia que va a ayudar a prosperar a nuestros niños, no involucrar en la inclusión. Agenda, absolutamente, la agenda radical, de verdad que ha llegado a un punto que la mayoría de los padres están tomando interés en lo que está sucediendo en las escuelas y por eso vimos lo que vimos en el estado de Virginia y estamos viendo lo que estamos viendo y por eso muchos padres están sacando a sus hijos de las escuelas públicas y los están enseñando en las casas o están buscando otras opciones educacionales para sus hijos. Hay un tema que quisiera tocar con usted, pero sé que aunque sea complicado lo puedo hacer y es el tema de los condominios, el tema de las asociaciones vecinales. Desgraciadamente estamos
viviendo un momento donde los dueños de algunas, las personas que manejan esos condominios o esas asociaciones se creen que es su propio Macondo, y hemos visto ocasiones aquí en el sur de la Florida donde no los pueden sacar ni siquiera de los boards vecinales. Y el tema es que cuando esto llega a Tallahassee, el lobby que tienen es tan potente y es tan sumamente fuerte que no prospera. ¿Qué va a hacer el gobernador y qué va a hacer usted al respecto? Bueno, yo creo que ese es un tema importante, lo vemos aquí especialmente en el sur de la Florida, pero en todas partes de la Florida. Y yo creo que el departamento que está encargado de lo que es los temas de Homeowners Associations es el departamento de Business and Professional Regulations. Ese departamento no tiene la autoridad de llegar a un acuerdo con lo que es las criminalidades que hemos visto. Yo creo que es importante, los legisladores en varias ocasiones han tratado de pasar esas leyes, pero yo creo que es un tema sumamente importante y tenemos que buscar una solución porque, de nuevo, hay muchas personas que están sufriendo bajo de ese tipo de sistema que no es justo y hay que buscar una solución. Yo creo que eso es algo que debería de ser prioridad en la próxima sesión legislativa. Pero usted ha sido legisladora en Tallahassee. Cuando yo hablo del lobby en Tallahassee, usted está entendiendo lo que yo quiero decir. Sí, o claro. sea, por mucha intención que tengan los políticos, a veces money talks. Sí, no, claro, pero también hay muchos temas que hay un lobby, que hay cabilderos muy fuertes y así todos pueden llegar a un acuerdo, a hacer lo que es lo debido para sus constituyentes. Yo creo que tenemos, como oficiales electos, servidores públicos, tenemos la responsabilidad de escuchar, no a aquellas intereses creadas, pero a las personas que nos da lo que es el voto y que nos manda a Tallahassee a trabajar por ellos, no por los intereses creados. Yo decía que usted inspira y expira cubanía, y vamos a hablar ahora precisamente de Cuba, y vamos a hablar también de estos regímenes totalitarios y de cómo esta administración ha tratado en estos últimos días de acercarse a ellos. En solo instantes, aquí en El Espejo. Empezamos con el tema de Cuba, porque el 11 de julio muchos pensamos que ese gigante que se levantaba realmente iba a infringir una herida muy difícil de recuperarse para un régimen como es el régimen cubano. Sin embargo, ellos han sacado toda su maquinaria represiva y lo que estamos viendo ahora es tratar de disuadir a través de la represión, que es algo absolutamente terrible, con menores de edad metidos en las cárceles, juicios que son totalmente irrisorios. ¿Cuál es su opinión sobre lo que esta administración, la administración actual, está haciendo con el tema de Cuba? ¿Cree que el mensaje es el mensaje correcto? Empezando que ese momento, qué tristeza de no poder utilizar ese momento y darle el apoyo que necesitaban nuestros hermanos en la isla. La administración de Biden no hizo absolutamente nada, ni tan siquiera proveerle acceso al Internet. Que lo tiene Ucrania ahora, claro, por cierto. Claro, es algo tan fácil que no le iba a costar, pero la razón por qué no quisieron ayudar es porque ellos están rodeados de personas que están de acuerdo con el régimen de Cuba, que lo apoyan secretamente, pero para nosotros aquí en el sur de la Florida y el gobernador también, el compromiso que él tiene con la población hispana, especialmente las áreas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que están viendo lo mismo, la opresión, lo que es la represalia. Y yo creo que es algo que el gobernador ha estado muy firme y siempre ha tenido su compromiso con la libertad, con la democracia, pero qué falta de estar presente en lo que es la administración Biden, de ayudar, de darle la mano a aquellos que estaban buscando simplemente libertad. Y para nosotros un día muy triste porque esos momentos no se ven muy a menudo, no se ven que las personas se estiran a la calle a protestar, a dar manifestaciones en un gobierno que saben cuáles son las consecuencias. Se hace más el que quiere que el que puede realmente. Y en este caso no parece que se haya querido mucho. Ahora, yo sé que la política a veces es difícil de digerir. Es como que cuesta trabajo entender a veces las decisiones que se toman porque los discursos cambian como de la noche al día. Y eso lo hemos visto recientemente debido a la guerra con Ucrania, con la decisión que tuvo la administración de Biden de acercarse al régimen de Maduro para poder utilizar esa cuota de petróleo que surtía Rusia, ver qué posibilidades podría hacer siendo Venezuela ese proveedor. Usted puso un tuit muy en la línea de lo que nosotros hemos comentado acá, que es realmente cuestionable. Coméntenos un poquito sobre esto. ¿Cómo vamos a lidiar con un narcotraficante, con un asesino,
con alguien que no tiene los mismos principios, que siempre ha estado en contra de los Estados Unidos? ¿Cómo vamos a pedir barriles de petróleo y arriesgar todos aquellos que han dado sus vidas, que han tratado por la causa de libertad, que han visto un país que estaba, un país rico, que tenía todo lo que se podía ofrecerle al pueblo, y lo que le han hecho a ese país? Yo mencioné, yo tuve familia que se fue de Cuba y en los años 80 llegaron a Caracas, volvieron a rehacer sus vidas, criaron a sus hijos, establecieron sus carreras, tenían una vida muy contenta ahí, se quedaron en Venezuela, no vinieron a los Estados Unidos, simplemente para ver la misma pesadilla ocurrir de nuevo, y se han tenido que ir de Venezuela. Para mí es inconcebible que la administración iba a traicionar así a las personas, no solo los que están ahí, pero los que están aquí en este país, en este estado, en nuestra comunidad, que han arriesgado todo, hasta a sus vidas, para buscar libertad para las personas en Venezuela. Claro, porque el mensaje que se envía no solo a nosotros como periodistas, sino a la gente que nos está viendo ahora en la casa es: ¿cómo es posible que un gobierno que retiró, digamos, de la palestra pública a Maduro por 3 años, que impuso, dijo que el señor Guaidó iba a ser el representante legal como presidente interino de Venezuela, y que además había que reconocerlo, que impulsó unas negociaciones de paz en México? Esto es un bofetón con guante blanco, no solamente al señor Guaidó, sino a todos aquellos que en algún momento piensan que Maduro es un dictador y es además el máximo exponente del exilio moderno de los últimos tiempos. Una bofetada, pero también una estupidez, porque no hace absolutamente nada. Venezuela no tiene la capacidad de proveer el tipo de petróleo que van a necesitar los Estados Unidos debido a las decisiones que se han hecho en Rusia. También quieren hablar de lo que es el medio ambiente, del Green New Deal y de todos esos temas, pero no realizan que Venezuela, ellos han tenido muchas crisis del medio ambiente. Desde el año 2010 al año 2016, ellos tuvieron más de 46,000 situaciones donde estaba el petróleo impactando al medio ambiente. Así que no puedes tener las dos cosas a la misma vez. O te interesa el petróleo o te interesa el New Deal, pero ellos lo que están haciendo es una estupidez, no tiene sentido, y de verdad que no va a solucionar la crisis que tenemos, porque la crisis, eso solo es parte de la crisis. La crisis son las decisiones que han tomado la administración Biden de eliminar los proyectos que tenían entre manos en la administración previa, que hemos visto el primer día, cancelaron el Keystone Pipeline, 11,000 trabajos americanos cancelados, y todas las decisiones que han tomado en muchas áreas de lo que es relaciones internacionales y domésticas. Por eso cuando se hablaba de ese squad de la izquierda y de ese bloque de izquierda, eso es algo muy diferente a la postura que había tomado, por ejemplo, el propio Biden, que era una postura mucho más centrista en su campaña, a lo que estamos viendo en el momento de ahora. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Y porque se incorpora a nuestra mesa también Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, para hablar de un tema, aprovechando que está la vicegobernadora, que ha dado mucho de qué hablar, y es el famoso estandarte de la Torre de la Libertad y ese apoyo que ha recibido por parte de la legislatura, Marcel. Bueno, verdaderamente estamos muy agradecidos. Todo el exilio cubano está extremadamente agradecido con el gobernador Ron DeSantis y con la vicegobernadora Yenet Núñez, porque verdaderamente han hecho una labor increíble. Se apoyaron mucho también el senador Manny Díaz y han conseguido 25 millones de dólares para salvar la Torre de la Libertad. Es decir, la Torre de la Libertad está a un punto en su vida útil que pudiera terminar como esos edificios que colapsaron en Surfside, y necesitaba 25 millones de dólares para poder sobrevivir lo que es la estructura. Ni siquiera estamos hablando del próximo paso, que es desarrollarlo a un museo que coja toda la historia y la esencia de Miami, sobre todo del exilio cubano. Y era una petición bien grande. Pensamos que de pronto podía ser algo de varios años, un poquito cada año, pero el gobernador y la vicegobernadora nos dijeron de una vez: tienen nuestro compromiso, lo ponemos en el presupuesto con los 25 millones completos. Pero no solamente eso, sino sabiendo que eso es la petición de ellos, pero cuando llega a la legislatura siempre hay diferencias. Y por supuesto hubo unos poderosos intereses del norte de la Florida que no querían dar 25 millones de dólares. Pero la vicegobernadora, gracias a Dios tenemos esa representación en Tallahassee, metió el brazo, el senador Manny Díaz metió su brazo, y por supuesto el gobernador, y sacaron los 25 millones de dólares completos, totales. Así que verdaderamente ha sido nada corto de un milagro
para nuestra comunidad y gracias a que tenemos esta representación. 25 millones, claro, es normal, porque había legisladores que no conocían lo que significa la Torre de la Libertad y que dijeron, hombre, 25 millones para una torre en el centro de Miami, como que no. ¿Fue difícil? Sí, siempre cuando estás hablando de una cifra de 25 millones de dólares para cualquier propósito, es de verdad un problema tratar de lograrlo, pero como dijo Marcel, nosotros desde el inicio estamos comprometidos, el gobernador dijo presente, trabajamos con nuestros colegas en el Senado y la Cámara y lo que pudimos lograr fue la cifra completa y también es algo para mí como hija de padres cubanos, pero también como madre de 3 niños que aún van creciendo y aún se va distanciando la historia del exilio. Yo creo que es muy importante mantener lo que es la torre, el símbolo de lo que es la libertad, la democracia, para que nuestros niños sepan de los sacrificios de tanto, que para que los niños sepan cuántas personas pasaron por esa torre. La historia de verdad es muy esencial mantenerla. Marcel, y eso fue un tema que nosotros hablamos en la radio. Yo había tenido la oportunidad, siendo española, de acercarme al Museo de la Diáspora a ver la exposición de Pedro Pan, y cuando tú tienes la oportunidad de reencontrarte con esa historia a través de una maleta, de una camita, de una fotografía, de ver a esos personajes, eso es la historia y eso es lo que tiene que quedar de la historia. ¿Se hará algo así también en la Torre de la Libertad? Sí, y mira, esto da un ejemplo de la importancia que tiene el voto y el sistema de elecciones, porque elegir personas como la vicegobernadora Jeanette Núñez, el gobernador de DeSantis, en este caso tuvo un impacto fundamental, porque cuando le hicimos el pedido a ese gran equipo, no nos dijeron, bueno, vamos a ver lo que me estás pidiendo. Dijo, ese pedido es fácil, esa decisión es fácil, es sencilla, eso es lógico. No lo hacemos porque nos lo pidan, lo hacemos porque es lo correcto. Como dijo el gobernador, que va de la mano con lo que me acabas de preguntar, es esencial que las próximas generaciones aprendan esta historia, aprendan lo que es, por qué los cubanos se fueron de su país y tuvieron que venir a los Estados Unidos en busca de la libertad, porque eso es una lección para todos los americanos de lo frágil que es la democracia y cómo tenemos que protegerla. Y eso es lo que queremos hacer en la Torre de la Libertad. El Museo de la Diáspora Cubana está entrando ahora en su nueva fase, ya hicimos todo lo que es la parte de la sanación económica del museo y estamos empujando para que para este septiembre comience una nueva exhibición que es toda la historia del exilio cubano. Esperamos para que cuando la torre termine sus reconstrucciones, que será para el centenar de la torre en el 2025, podamos llevar también esa experiencia a la torre donde pasan tantos estudiantes, tantos turistas y creo que vamos a tener muchas oportunidades con el gobernador y la vicegobernadora de estrenar ese espacio. Bueno, pues quiero agradecerles a los dos muchísimo que nos hayan acompañado, vicegobernadora. Enhorabuena por su trabajo, muchas gracias por ser la mujer que representa. Marcel, muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes también lo propio. Milleso y yo nos despedimos hasta el día de mañana.